Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar de la historia de Rusia. Habíamos comentado de toda esa trayectoria que trajo la zarina Catalina la Grande, en la que habíamos visto cómo todo ese proyecto que se había generado en la geopolítica de su tiempo, involucrada ella ampliamente, en el que tuvo un tiempo suficiente para asegurar una plataforma convertida en una potencia tutela, que en eso se convirtió Rusia. Aquí vamos a ir viendo cómo todos sus proyectos que se van haciendo y que va a tener esa campaña en la que se va a involucrar una campaña de vacunación contra la viruela en tiempos de Catalina. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a tomar y a formar toda esa fundación en 1769 de la Orden de San Jorge, en la que los colores que estaba formado era el naranja, que significaba el fuego, y el negro, que significaba el humo. Todo esto va a traer toda esa simbología, esta icono, esta herramienta que van a ocupar en todas las victorias de Rusia más adelante. Ya cuando llega la Segunda Guerra Mundial, pasados ya más de 65 años, el día de la victoria se va a tomar esta cinta, que es de la Orden de San Jorge, como un símbolo en la que se va a amarrar pues a los árboles, a la plaza, a los espejos retrovisores de los carros, a las trenzas de las mujeres, se va a amarrar a los árboles, y va a salir en todos esos videos que ya en esa época se estaban haciendo, toda esta Orden de San Jorge, para darle fuerza a toda ese, en momentos de que ha tenido Rusia, tanto de declinaciones como de etapas muy duras para Rusia, toda este ícono de la Orden de San Jorge los ha sacado adelante. Y aquí vamos a ir viendo cómo Catalina va a ir formando esos palacios, todo ese palacio tan espectacular que es el Hermitage. Fíjense en que este palacio tiene la característica que es de ámbar. Si ustedes se pueden imaginar un anillo, un dije de ámbar, pueden imaginar la magnitud de bloques gigantes para formar un castillo de ámbar. Una cosa espectacular, una cosa preciosa, que va a hacer que sea una de las características de todo ese lujo de los zares, que venían de todo ese lujo oriental y que se va a hacer a estos niveles como un bloque universal de garantía. Aquí vamos viendo cómo esta mujer, Catalina la Grande, va a traer todos los cuadros más famosos, como los de Miguel Ángel, los de Tiziano o los de Tintoretto. Aquí va a llenar todos los palacios de arte europea, y basados en esa ilustración que ella venía haciendo, en la que ella creía, pero ella creía en los aspectos intelectuales, no en los aspectos de política, porque esos afectaban a toda esa situación. Dicen que poder pintar una batalla era una cosa así en vivo, era muy difícil, porque pues, los agarraron a cañonazos, que en una ocasión Catalina va a quemar más de 40 navíos para que un pintor vaya haciendo un cuadro, para que tuviera pues esa magnitud de significar todos los niveles de cómo se iban quemando todos esos navíos, y va a crear todos esos grandísimos salones que van a estar marcados en estos castillos, palacios de Hermitage, indescriptiblemente como ese museo de esplendor, de grandeza, donde van a estar plasmados pues todos los tesoros de la humanidad. Y que aquí las características de Catalina van a ser esa salida del Mar Negro, toda esa modernización, todos esos palacios del Hermitage y todas esas salidas
que van a dar a Crimea, haciendo toda esa continuidad del proyecto de Pedro el Grande. Aquí va a declarar la libertad que se tiene para poder cruzar todos esos puertos y agilizar tanto el comercio y romper todo ese aislamiento que había tenido tanto tiempo Rusia, y que aquí van a irse formando esas fronteras para abrir y combatir a todo ese contrabando que había. Va a hacer fundaciones de academias y va a hacer el Tratado de Georgia, que después, más adelante, va a ser un protectorado y que en el cual se va a anexar después Crimea. Todo este fortalecimiento que tenía, todo ese autocrítico que se estaba haciendo, Rusia estaba pues realmente aplastando en aquella época a Polonia, haciendo una élite, pero de intelectualidad, unas escuelas de educación para que toda la gente tuviera ese tipo de crecimiento a nivel de educación, por lo cual va a ser un requisito indispensable posteriormente que todos los zares sean totalmente ilustrados, que sean cultos basado en toda esa ilustración que vino. Aquí vamos a ir viendo cómo toda esta intelectualidad que se va a marcar, pero va a estar muy separado de la política, porque Catalina, ella pensaba que Rusia era el lazo conductor que por medio de la educación podía hacer, lo cual cuando llega Napoleón se va a asombrar que el zar Alejandro tenga una cultura tan grande y que va a ser la continuidad de todas estas. Todo lo que se va a ir transformando de Rusia en toda la primera línea de la lista para actuar conscientemente a la modernidad, porque ya lo había empezado Pedro. Pedro el Grande había comenzado toda esa introducción de la modernidad que lo va a venir a plasmar esta Catalina, y basada en toda esa influencia que tenía ella de la ilustración, donde va a lograr todo ese equilibrio de esa posición política en sentido de amor, pero amor hacia su país, hacia Rusia, en lo cual vamos a ir viendo que aquí fíjense en que va a pasar una cosa importante. Así como se van haciendo todas estas cosas que marcaron a Catalina la Grande, y que más adelante vamos a ver que basado en, ¿se acuerdan cuando habíamos comentado de esas cortes de amantes que ella tenía, que le ayudaban a gobernar todo eso, pero jamás a ella, simplemente para gobernar el país? Aquí va a tener ella un hijo que se llama Pablo y un nieto que se llama Alejandro. Fíjense en que aquí va a pasar una cosa. Ella considera que su hijo no es apto para ser zar y va a dejar a su nieto Alejandro. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo esa absorción de Polonia, en la que en algunas veces en la época de la dinastía de Ruli era un ducado muy importante, y que en la época de Catalina va a ser totalmente atomizada, y tanto se habían repartido, ya habíamos aclarado, todos los prusianos, los austriacos y los de Polonia se repartieron todo eso y quedó pues totalmente sometido. Aquí va a pasar algo en la que nosotros nos vamos a dar cuenta que había un grupo de judíos en Polonia que habían estado desde el siglo XIII. Con toda esa apertura política que habían tenido en la comunidad, Polonia y los judíos que estaban en esa época, en esa comunidad, eran muy antiguos y que estaban en una de las regiones llamada Cracovia, que era el tema judío que se estaba hablando en el momento, porque ellos tenían más de 7 siglos de estar en esa situación en Cracovia, y que aquí nomás los empezaron a registrar desde el Holocausto. ¿Cuál era el problema? El problema era del antisemita, pero ese problema entró también en Rusia, en los que empezaron a tener toda esa situación. Aquí vamos a ir viendo cómo los judíos son tan antiguos
de la época de los cázaros, todo ese judaísmo del Islam y métodos del Islam que se estaban hablando desde el siglo X, había sido una conversión que procedían ellos directamente del rey David. ¿Para qué? Para que pudieran tener esos cázaros judíos y las 12 tribus de esa gran diáspora que hubo en expansión, pero en épocas muy antiguas, en las épocas de Nabucodonosor, que estamos viendo cómo se van haciendo todos esos asentamientos judíos desde esa época, y que más adelante Rusia, al repartirse lo de Polonia, de Prusia y de Austria, que a ellos les toca Polonia, también van a heredar a los judíos. Todo este problema que traían, todos estos asentamientos judíos que se estaban dando y que va a heredar Rusia. Rusia se convierte también en un problema antisemita por todos esos prejuicios que traían de todas esas situaciones que venían desde Europa Occidental, en las que culpaban a los judíos porque habían entregado a Cristo a los romanos en la crucifixión, y les reprochaban por qué no lo habían reconocido al Mesías. Y cuando ellos son expulsados de Roma, del templo de Jerusalén, es cuando se van a ver divididos. Unos se van a ir a España, otros son los sefarad, que están en España y que van a ser judíos sefarditas, que así se les denomina. Al este del Rin, en Askin o Askenazi, que es otra provincia, pero que está allá en Alemania, va a ser el otro gueto de judíos, pero unos se quedan en España, en Sefardí, y otros se van a ir a Alemania, en Askenazi. Todo este antisemitismo que estaba y que venía ya arrastrándose, recordarán cuando hablamos de Francia, en toda esta situación y problemas en Europa, que en realidad sí eran entendidos por los católicos y por los ortodoxos, pero aquí había una incomprensión, había una intolerancia, y que se van a empezar ellos a vivir en aldeas denominados guetos, en los que se les va a prohibir cómo se visten, la forma diferente de los oficios, porque un día podía ser carpintero y al otro día ya no podía ser. Entonces aquí van a tener todas esas leyes de Newbery, en la que ya van a ir mencionando todos los conceptos de Hitler, y se va a ir haciendo toda esta legislación en Rusia. Toda esa violencia, toda esa forma de matarlos, de tanto estarlos haciendo pues víctima de toda esa prohibición que había, todos esos prólogos que se estaban suscitando desde el siglo XIX, que ya habíamos visto que el siglo XIX fue un esplendor realmente para Rusia, donde había pues tanta euforia, tanto musical como explosiva de los caracteres, porque estaban ellos pues felices en el siglo XIX. Y aquí fíjense en qué vamos a ir marcando. Aquí vamos a ir marcando que hay una película en la que van a marcar mucho esta situación, que se llama El violinista en el tejado. En El violinista en el tejado, en el cual van a verse cómo están en una aldea, cómo los van a sacar después, y cómo una de sus hijas va a tener una relación, se va a casar pues con ese voto de amor que en esa época no era muy aceptado, y que sin embargo el personaje de la película lo va a tener que aceptar. Y la otra se va a casar con un judío, que va a empezar toda una revuelta para la revolución. Su tercera hija se va a casar con un ruso, en la que tampoco van a estar de acuerdo, y van a empezar esos sueños de si fueron ellos en cierta forma tuvieran privilegios, cómo se sentirían, cómo fueran. Eso vamos a hacer un video diferente, porque vamos a hacer la del violinista en el tejado, para que se observe cómo van haciendo esos sueños, en los que va a ir plasmado
pues el pensamiento de este personaje que va a ser tan importante y que finalmente pues nos va a llevar a toda esa herencia que van a tener al agarrar Polonia de tener ese problema con los judíos. Esta Catalina la Grande, ya vimos qué grandeza tiene pues en toda su época, cómo va a ser, y en la que vimos cómo más de 34 años gobernó todo eso, que ella va a ser desde el 28 de junio de 1762 hasta su muerte a los 67 años de edad, en la que recogió todo ese legado de Pedro, donde Rusia es una ventana hacia Occidente y las costas del Báltico, y haciendo la salida del Mar Negro. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.